El sol aún no había salido cuando Javier abrió los ojos. En la oscuridad de su pequeña habitación, el silencio era tan profundo que casi podía escucharse el latido de la tierra bajo el suelo de madera gastada. Hacía frío. Ese tipo de frío húmedo que se mete en los huesos y que, para la gente de campo, es el primer saludo del día. Una advertencia de que la jornada será larga y la recompensa escasa. Javier se sentó en el borde de su cama, frotándose el rostro con unas manos que parecían hechas de corteza de árbol, ásperas, llenas de grietas que contaban la historia de años, escarbando la vida en el suelo ajeno. ¿Te imaginas despertar así cada día, sabiendo que tu cuerpo aún no ha descansado del todo, pero que el mundo no te va a esperar, sabiendo que el descanso es un lujo que no te puedes permitir? Javier se puso las botas. Estaban viejas, con las suelas desgastadas de tanto caminar los kilómetros que separaban su humilde vivienda de la hacienda del patrón. En la habitación contigua, escuchó la respiración entrecortada de su madre. Era un sonido sibilante, débil, un recordatorio constante de por qué hacía lo que hacía. La medicina era cara, la comida subía de precio, y su hermana pequeña, Lucía, necesitaba zapatos para ir a la escuela, aunque ella nunca se quejaba cuando tenía que remendar los viejos con trozos de cartón. Antes de salir, Javier pasó por la cocina. Allí, sobre la mesa, Lucía había dejado un pedazo de pan, envuelto en un paño, y una botella con agua. No había café esa mañana. Javier sonrió con tristeza, guardó el pan en su morral y salió a la negrura de la madrugada. El aire olía a rocío y a leña quemada. Caminó bajo las estrellas que empezaban a desvanecerse, sintiendo el peso del mundo en sus hombros. Pero también el fuego de la responsabilidad en su pecho. Era un hombre bueno, un hombre que creía que el trabajo honrado, tarde o temprano, daba sus frutos. Pero la vida, amigo mío, a veces tiene una forma cruel de poner a prueba esa fe. Llegó a los campos del Señor justo cuando el primer rayo de sol pintaba de naranja el horizonte. No estaba solo. Otros hombres, sombras silenciosas con sombreros de paja, ya estaban allí, preparando las herramientas. Nadie hablaba mucho. El cansancio compartido no necesita palabras. El capataz, un hombre que ladraba más que hablaba, les indicó la zona de trabajo. Ese día tocaba revisar los canales de riego y limpiar la maleza que amenazaba con ahogar los brotes tiernos de la nueva siembra. El dueño de aquellas tierras era un hombre al que todos llamaban Don Rodrigo. Era inmensamente rico, dueño de todo cuanto alcanzaba la vista, pero su alma era tan árida como un desierto. Rara vez se le veía ensuciarse las botas. Prefería pasearse en su camioneta nueva, con el aire acondicionado al máximo, observando a sus trabajadores a través de los cristales tintados como si fueran hormigas en un terrario. Para él, Javier y los demás no eran personas con sueños y familias, eran engranajes, piezas reemplazables de una maquinaria que debía producir dinero, sin excusas, sin pausas, sin errores. Javier trabajó esa mañana con la intensidad de siempre. Su azada golpeaba la tierra con ritmo constante, clac, clac, clac. El sol subió y el frío de la mañana se transformó en un calor sofocante. El sudor le bajaba por la frente, escociéndole los ojos, pero él no se detenía. Pensaba en la medicina de su madre Anclac. Pensaba en los zapatos de Lucía Anclac. Pensaba en que, quizás, si la cosecha era buena, don Rodrigo les daría ese bono que había prometido hacía meses y que nunca llegaba. Aumeji Autagji. El cielo cambió. No fue un cambio gradual. Fue como si alguien hubiera corrido una cortina de plomo sobre el mundo. Las nubes, negras y pesadas, se arremolinaron sobre el valle con una velocidad aterradora. El viento comenzó a aullar, levantando remolinos de polvo que cegaban a los hombres. «¡Va a caer fuerte!», gritó uno de los compañeros, cubriéndose la cara. Y cayó. No fue lluvia. Fue un diluvio bíblico. El agua golpeaba el suelo con tal violencia que dolía en la piel. En cuestión de minutos, los surcos de la tierra, que con tanto cuidado habían preparado, se convirtieron en ríos de lodo. Javier corrió hacia los canales, intentando desesperadamente abrir las compuertas para que el agua fluyera y no ahogara los cultivos. Gritaba instrucciones, luchaba contra el barro que le llegaba a las rodillas, resbalaba, caía y se volvía a levantar. Estaba empapado, helado hasta la médula,
luchando contra la fuerza imparable de la naturaleza. Veía cómo los brotes tiernos eran arrancados de raíz y arrastrados por la corriente turbia. ¡Ayúdenme! ¡Aquí!, gritó, pero el estruendo de la tormenta se tragaba su voz. Durante 2 horas, luchó por salvar algo que no era suyo, pero que sentía como propio porque su supervivencia dependía de ello. Cuando la lluvia finalmente amainó, dejando tras de sí un silencio goteante y lúgubre, el desastre era evidente. Una gran parte de la parcela baja, la que Javier tenía asignada bajo su cuidado directo, estaba anegada. El lodo había sepultado semanas de trabajo. Javier se quedó de pie en medio del desastre, respirando con dificultad, con las manos temblando por el esfuerzo y el frío. Sentía una opresión en el pecho, una mezcla de impotencia y miedo. Entonces escuchó el motor. La camioneta de don Rodrigo apareció por el camino principal, salpicando agua sucia a su paso. Se detuvo bruscamente cerca de donde estaba Javier. La puerta se abrió y el patrón bajó. Llevaba unas botas de cuero impecables y una chaqueta impermeable que parecía costar más de lo que Javier ganaba en un año. Don Rodrigo miró el campo y miró el lodo. Miró los brotes perdidos. Su rostro se puso rojo. Las venas de su cuello se hincharon. No miró el esfuerzo de Javier, no vio al hombre empapado y exhausto que había intentado salvar su propiedad. Solo vio la pérdida de dinero. «Inútil», bramó don Rodrigo, su voz resonando en el aire húmedo. «Mira lo que has hecho». Javier se sobresaltó. Dio un paso adelante, quitándose el sombrero en un gesto instintivo de respeto. «Patrón, la lluvia vino muy fuerte. Intenté abrir los canales, pero...» «¡Excusas!», le cortó don Rodrigo, acercándose tanto que Javier pudo oler su colonia cara mezclada con el aliento agrio del tabaco. «¡Eres un incompetente! Te pago para que cuides esto y mira, todo perdido. Todo arruinado por tu estupidez». Javier sintió como el calor le subía a las mejillas, la sangre le golpeaba en las sienes. «Señor, no paré ni un segundo. Luché contra el agua. Nadie podría haber». «Cállate», gritó el patrón, señalándolo con un dedo acusador. «Siempre es lo mismo con gente como tú. Vagos, quieren el dinero fácil pero no saben cuidar lo que se les da». Esa palabra, Ambagon Gavier, trabajó de sol a sol. Sus manos sangraban. Su espalda gritaba de dolor cada noche. Vago, algo se rompió dentro de Javier. Una presa que había contenido años de humillaciones, de miradas de desprecio, de salarios injustos. La rabia, caliente y líquida, inundó su mente, borrando el miedo, borrando la prudencia. Apretó los puños con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «No soy ningún vago», gritó Javier, y su propia voz le sonó extraña, gutural. «Usted no sabe lo que es trabajar. Usted solo sabe gritar desde su camioneta mientras nosotros nos dejamos la vida en este barro. Fue la lluvia. Fue Dios, no yo. Usted siempre nos humilla porque tiene dinero, pero no tiene honor». El silencio que siguió fue aterrador. Los otros trabajadores, que observaban desde lejos, contuvieron el aliento. Nadie le hablaba así a don Rodrigo. Nadie. El patrón se quedó paralizado un instante, sorprendido por la audacia. Luego, su expresión cambió de la ira a algo más frío, más peligroso. Una sonrisa cruel se dibujó en sus labios. «Sí», dijo en voz baja, casi un susurro. «Tienes mucho honor, muchacho, pues cómetelo, porque aquí ya no tienes trabajo. Lárgate, fuera de mis tierras, ahora mismo, y no esperes que te pague la semana. Eso se queda para cubrir el daño que tu honor causó». Javier sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Sin trabajo, sin la paga de la semana, pero... «A mi madre, a la medicina», balbuceó, la rabia dando paso súbitamente al terror. «Fuera», rugió don Rodrigo, dándole la espalda y caminando hacia su camioneta. «Si te veo aquí en 5 minutos, llamo a la policía para que te saquen a patadas». Javier se quedó solo. El motor de la camioneta rugió y el vehículo se alejó, dejándolo salpicado de barro fresco. Se fue. Caminó de regreso a casa con las piernas temblando, pero no por el cansancio físico, sino por la adrenalina que se convertía en veneno. Le ardía el pecho, le dolía la garganta de contener el llanto,
La humillación le quemaba la piel. ¿Cómo iba a mirar a su hermana a los ojos? ¿Qué le diría su madre cuando preguntara por qué había llegado temprano? Amigo, si alguna vez has sentido que el mundo es injusto, si alguna vez has sentido que, por más que te esfuerces, alguien con poder puede aplastarte con una sola palabra, entonces entiendes lo que sentía Javier. Esa mezcla de furia y desesperación que te hace querer gritar hasta romperte la voz. Llegó a su casa al anochecer. No entró de inmediato. Se quedó sentado en el viejo banco de madera que había junto a la entrada, bajo la luz parpadeante de una bombilla solitaria. Se cubrió la cara con las manos y lloró. Lloró lágrimas de hombre. Esas que son escasas, pero que queman como ácido. Lloró por la injusticia, por el miedo al futuro, por la imagen de la cara roja y deformada de don Rodrigo gritándole. La rabia no se iba. Al contrario, crecía. En su mente repasaba la escena una y otra vez. Imaginaba lo que debería haberle dicho. Imaginaba haberle golpeado. Imaginaba vengarse. Voy a ir de noche y le voy a quemar el granero. Pensó en un momento de locura. Que sepa lo que es perder. Esa noche no durmió. Daba vueltas en la cama, sudando, con el corazón acelerado. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba: «Eres un vago». A la mañana siguiente, Javier salió de casa antes de que su familia despertara. No quería que le vieran los ojos hinchados. No tenía dónde ir, así que caminó sin rumbo hacia el límite del pueblo, donde el camino se encontraba con el bosque. Allí, sentado en un tronco caído, tallando un pedazo de madera con una navaja vieja, estaba el abuelo Pedro. Pedro era el anciano más viejo del lugar. Nadie sabía exactamente cuántos años tenía, pero sus ojos, claros y profundos, parecían haber visto nacer y morir a generaciones enteras. Vivía solo, en una cabaña pequeña, y siempre tenía una palabra amable o un silencio oportuno para quien pasara por allí. Javier intentó pasar de largo, agachando la cabeza, pero la voz de Pedro lo detuvo. «Llevas una nube negra sobre la cabeza, muchacho, y no parece que vaya a llover». Javier se detuvo, suspiró profundamente y se dejó caer en el extremo del tronco, lejos del anciano. «No es nada, bolón solo». La vida. Pedro siguió tallando. «Screech, screech, screech». El sonido era hipnótico, calmante. «La vida aprieta, Cian, pero tú pareces alguien que ha peleado con un oso y ha perdido». Javier soltó una risa amarga, peor que un oso. «Un patrón rico y estúpido». Y entonces Javier habló. Soltó todo. Le contó sobre la lluvia, el esfuerzo, el barro, los gritos, el despido, el dinero perdido. Y mientras hablaba, la rabia volvía a subir. Se levantó del tronco, gesticulando, gritando al aire vacío, imitando a don Rodrigo, maldiciendo su suerte. «Es injusto», gritó Javier, pateando una piedra. «Quiero que pague». Quiero ir y gritarle hasta que se sienta tan pequeño como me hizo sentir a mí. Cuando terminó, estaba jadeando, con el rostro encendido. Pedro no dejó de tallar. Sopló suavemente sobre la madera para quitar las virutas. Luego, dejó la navaja a un lado y miró a Javier. «Si vas ahora y le gritas, ¿qué pasará?», preguntó el anciano con voz suave. «No sé, me desahogaré. Sabrá que no soy un cobarde». «¿Y te devolverá el trabajo?», preguntó Pedro. Javier bajó la mirada. «No. ¿Te pagará la semana?». «No. Seguramente llame a la policía». Entonces Pedro se señaló el pecho. «Perderás 2 veces. Perdiste el trabajo ayer y hoy perderás tu libertad y tu paz». Javier se sentó de nuevo, derrotado. «Pero tengo tanta rabia, abuelo. Me quema aquí adentro. No puedo simplemente agachar la cabeza como un perro». Pedro asintió lentamente. Se inclinó y recogió un puñado de tierra seca. «La rabia es como agarrar una brasa ardiendo para tirársela a otro», dijo, abriendo la mano y dejando caer la tierra. «Quemas tú primero. La mano que lanza se hiere antes de que la brasa llegue a su destino. Y a veces ni siquiera llega». Javier miró las manos viejas de Pedro. «¿Qué hago entonces? ¿Dejo que me pisoteen?». «No», dijo Pedro con firmeza. «La dignidad no es gritar más fuerte. La dignidad es no permitir que la ira del otro te convierta en algo que no eres».
Don Rodrigo te gritó porque tiene miedo. Miedo de perder su cosecha, miedo de perder dinero. Su ira es su debilidad. Si tú respondes con ira, te pones a su nivel. Te vuelves igual que él. El anciano puso una mano sobre el hombro de Javier. El tacto era ligero, pero firme. Cuando sientas que el fuego sube, muchacho, detente. No hables. No actúes, Amparan, respira. Siente el aire entrar en tus pulmones. Cuenta hasta 10, despacio. An 1, an 2. Deja que el fuego se enfríe. Y cuando tu mente esté clara como el agua del arroyo, entonces habla. Entonces actúa. La fuerza de un hombre no está en sus puños. Está en su dominio propio. Javier se quedó en silencio un largo rato. Escuchaba el viento en las hojas de los árboles. Cuenta hasta 10. Parecía algo tan simple, tan infantil, pero al imaginarlo, sintió que el nudo en su estómago se aflojaba un poco. ¿Y si ya es tarde?, preguntó Javier. Nunca es tarde para arreglar lo que se rompió con palabras, si las acciones que siguen son nobles. Ve mañana, pero no vayas a pelear. Ve a resolver. Javier pasó el resto del día pensando en aquello, ayudó a su madre en la casa, jugó un rato con Lucía, y aunque la preocupación por el dinero seguía ahí, la rabia asesina se había transformado en algo diferente, se había convertido en determinación. Esa noche, Javier ensayó frente al espejo roto de su habitación. Respiraba, contaba, imaginaba la cara del patrón y sentía el impulso de insultar, pero se obligaba a parar. An 1, an 2, an 3. Respiraba. A la mañana siguiente, Javier se vistió con su mejor camisa. Estaba gastada, pero limpia y planchada. Se afeitó, se puso el sombrero, caminó hacia la hacienda no como un trabajador derrotado, sino como un hombre con una misión. Al llegar a la entrada de la finca, el guardia de seguridad le cerró el paso. «¿Javier? Vete». Don Rodrigo dijo que no te quería ver. Dile que necesito hablar con él en solo 5 minutos. No vengo a pelear. Vengo a arreglar las cosas. El guardia dudó, viendo la calma en los ojos de Javier. No había amenaza, solo una serenidad extraña. Espera aquí. 10 minutos después, el guardia le hizo una seña. Javier caminó hasta el porche de la gran casa. Don Rodrigo estaba allí, tomando café, revisando unos papeles. Al ver a Javier, su rostro se tensó. Dejó la taza con fuerza sobre la mesa. «¿Qué haces aquí?», espetó el patrón, levantándose. «¿No te quedó claro? ¿Quieres que llame al sheriff?». Javier sintió el fuego, el tono despectivo, la arrogancia. La ira saltó en su pecho, como un perro rabioso queriendo morder. «Dile que es un miserable», gritó su mente. Javier cerró la boca. 1, inspiró por la nariz. En 2, sintió sus pies firmes en el suelo. En 3, recordó a su madre. En 4, recordó a Pedro y la brasa ardiendo. En 5, exhaló despacio. Don Rodrigo lo miraba, esperando los gritos, esperando la súplica o el insulto. Pero Javier solo respiraba. En 6, en 7, en 8. La cara de don Rodrigo cambió. La tensión se convirtió en confusión. ¿Por qué no gritaba este peón? 9, en 10. Javier levantó la vista. Sus ojos estaban claros. Su voz salió firme, tranquila, sin temblar. «Don Rodrigo», dijo Javier. Y el uso del don sonó a cortesía, no a servilismo. «Entiendo su enojo de ayer. La cosecha es dinero, y a nadie le gusta perder. Usted estaba frustrado y yo también». El patrón abrió la boca para interrumpir, pero algo, en el tono de Javier, lo detuvo. «Yo no controlo la lluvia, señor», continuó Javier, dando un paso al frente, pero sin invadir el espacio. «Pero sí controlo mis manos y mi trabajo. Conozco esa tierra mejor que nadie. Sé que la parte baja se inundó, pero si drenamos hoy mismo y removemos la tierra con cuidado, podemos salvar el 40% de los brotes. Y sé cómo replantar rápido en los bordes para recuperar lo demás antes de que termine la temporada». Don Rodrigo parpadeó. Estaba acostumbrado a que le pidieran dinero, a que le pidieran perdón o a que le insultaran. No estaba acostumbrado a que le ofrecieran soluciones de negocio. «Usted me despidió», dijo Javier, «y lo acepto. Pero si deja a otro entrar ahí ahora, no sabrá dónde están los drenajes antiguos que yo limpié el mes pasado. Perderá todo. Déjeme arreglarlo. No me pague esta semana.
si no quiere. Pero si salvo la cosecha, me devuelve mi trabajo y me paga lo justo. Hubo un silencio largo. Solo se escuchaba el zumbido de una mosca y el lejano sonido de un tractor. Don Rodrigo miró a Javier, buscó en sus ojos rastro de insolencia, pero solo encontró verdad. Vio a un hombre que se tragaba su orgullo para hacer lo correcto, y, por primera vez en mucho tiempo, el patrón sintió vergüenza. Se dio cuenta de que él, con todo su dinero, no había tenido el control que este muchacho humilde estaba demostrando ahora. El patrón se sentó lentamente. Tomó un sorbo de café, ocultando su rostro tras la taza por un segundo. «Está bien», gruñó. Finalmente, sin mirarlo directamente en Benjas. «Lo que dices, si salvas esa parcela, hablaremos». Ambiera sintió. «Gracias, señor». Se dio la vuelta y caminó hacia el campo. No corrió, caminó con la cabeza en alto. No había ganado con gritos, no había ganado con violencia. Había ganado con el silencio. Las siguientes semanas fueron brutales. Javier trabajó el doble, cavó zanjas con el agua hasta la cintura, replantó bajo el sol abrasador. Se quedó hasta que la luna estaba alta en el cielo, pero no sentía el cansancio igual que antes. Ahora trabajaba con un propósito. Cada vez que el capataz le gritaba o que algo salía mal, Javier paraban, respiraban, contaban y seguía. La cosecha se salvó. No fue la mejor de la historia, pero no se perdió. Un mes después, don Rodrigo llamó a Javier a su oficina. Javier entró, limpiándose las botas en la entrada. El patrón estaba tras su escritorio. Extendió un sobre la mesa de caoba. «Aquí está tu paga», dijo don Rodrigo. Su voz era ronca, pero ya no había gritos. «Y el pago de la semana que te retuve». Javier tomó el sobre. «Gracias». «Espera», dijo el patrón cuando Javier se giraba para irse. «Fui a ver el campo hoy. Hiciste un buen trabajo. Mejor del que esperaba». Don Rodrigo carraspeó, incómodo. Para un hombre como él, admitir un error era como tragar vidrios. «Hay una parcela de tierra, allá por el lado norte, cerca del arroyo. Es pequeña, pedregosa. No me sirve para la maquinaria grande. Siempre ha estado abandonada». Javier lo miró, sin entender. «Si eres capaz de sacar cosecha de un pantano, podrás sacar algo de esas piedras», dijo don Rodrigo, mirando sus papeles para no cruzar la mirada. «Anu Salam. Lo que saques de ahí es tuyo. Si la haces producir, en un par de años podemos hablar de venderte el título a un precio razonable. Tómalo como un bono». Javier sintió que el corazón le daba un vuelco. Tierra, su propia tierra. No era un regalo completo, era una oportunidad, pero era más de lo que jamás había soñado. «Señor, no sé qué decir, no digas nada. Solo no me hagas arrepentirme. Y, Javier». El patrón levantó la vista y lo miró a los ojos por primera vez, como a un igual. «Gracias por no haberme quemado el granero ese día. Sé que tenías ganas». Javier sonrió levemente. «Conté hasta 10. Señor». «Sigue contando», dijo el patrón, con una media sonrisa. «Sigue contando». Javier salió de la casa grande. El sol del atardecer bañaba el mundo en oro líquido. El aire olía a tierra fértil y a promesas. Caminó de regreso a casa, apretando el sobre en su mano. Pensó en Pedro y en su pedazo de madera. Pensó en la rabia que casi lo destruye y en la calma que lo salvó. Llegó a casa y abrazó a su madre. Besó la frente de Lucía en esa noche. Cenaron con alegría. No eran ricos, pero tenían esperanza. Y Javier sabía que, viniera la tormenta que viniera, él tenía el ancla para resistir. Sabía que la verdadera fuerza no es la que golpea, sino la que resiste, respira y construye. El camino fue largo. Javier tardó años en limpiar esa parcela pedregosa. Hubo sequías, hubo plagas, y hubo momentos en los que quiso tirar la toalla y gritarle al cielo, pero cada vez que la sangre le hervía, recordaban, paraban, respiraban, contaba hasta 10 y vencía. Amigo que me escuchas, la vida está llena de tormentas y de patrones injustos. Habrá momentos en los que te sentirás humillado, acorralado y con ganas de explotar. Es humano sentir rabia. Es humano querer gritar. ¡Basta! Pero recuerda a Javier. Recuerda que el fuego descontrolado solo deja cenizas, pero el fuego controlado,
forja el acero. Tú tienes esa fuerza dentro de ti. No dejes que nadie te quite tu paz. No dejes que la ira decida tu destino. Respiran, cuentan. Y luego, con la cabeza fría y el corazón caliente, demuéstrales quién eres. Porque el que domina su espíritu es más fuerte que el que conquista una ciudad. Todo llega. Suelta y confían, saldrás victoriosa. Saldrás victorioso. Espero que esta historia haya tocado algo profundo en ti. Si alguna vez has tenido que morderte la lengua para seguir adelante, o si sabes lo que cuesta ganar el pan con dignidad, no estás solo. Somos millones los que levantamos el mundo cada mañana. Te invito a que te suscribas al canal y me dejes un comentario. ¿Cuál ha sido ese momento en tu vida donde tuviste que contar hasta 10 para no perderlo todo? Me encantaría leerte. Dale un me gusta si crees en el valor del trabajo honesto y compártelo con alguien que necesite un poco de paz hoy. Nos vemos en la próxima historia.